Hola Guillermo, Juan Carlos, ¿cómo te va? bien. Rector de la Universidad Nacional Noroeste de la provincia de Buenos Aires, UNNOVA, Así es. desde 2007. 2007. Viviste desde los primeros años, desde su creación, desde el 2002. Sí, porque bueno, le tocó organizarla al ingeniero Luis Lima, yo había sido su secretario general en La Plata, y cuando terminé yo, en realidad la gestión con Alberto Díber en La Plata, me sumé al proyecto de UNNOVA, bueno, ahí ya quedé. Ahí quedaste. Así Así que es. desde 2007 hasta ahora, o sea, Ujú. es los dos periodos de Cristina Fernández de Kirchner. Así es, coincidió justamente con... el rector en la UNNOVA asume el 15 de junio, esta fecha, por el tema de la reforma universitaria, así que sí, prácticamente ha coincidido con los dos periodos. Y ahora, actualmente sos presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. Así es, desde marzo de este año. Tenemos este año. Habiendo vivido en la práctica la organización durante Néstor Kirchner y los dos periodos presidenciales de Cristina Fernández de Kirchner, podés tener una mirada de la política universitaria y qué pasó con las universidades en ese periodo. Sí, yo creo que es una de claroscuros, digamos, ¿no? Hay un periodo, creo, del 2003, justamente al 2011 particularmente, que yo creo que hemos compartido casi totalmente el desarrollo de las políticas respecto al impulso que se le dio al tema salarial, a poner como una política de Estado a la educación y a las universidades en particular. Pero después, digamos, ya el balance no es tan positivo. Nosotros, particularmente desde las universidades y desde algún conjunto de universidades que no estábamos tan cercanas al poder, sufrimos el periodo del 2011 al 2015 de una manera muy disvaliosa. A pesar de que, bueno, de compartir muchos criterios o discursivamente, sin embargo, en los hechos eso no se traducía en políticas en esa línea. Muy concretamente, la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que fue algo unánime, sin embargo, la relación del Ministerio de programas, de acciones, no fue igual hacia todo el sistema. Bueno, por eso digo un balance de claroscuros. Entre los claros podríamos enumerar el aumento del presupuesto Sí. global para las universidades, Sí, la la cuestión política de beca. salarial, las becas, el desarrollo territorial, que yo creo que en términos de lo que siempre decimos, de tener una universidad por provincia, es algo que está fuera de discusión y que realmente fue un avance muy claro, pero que luego cuando esa misma política se traduce en creación de universidades a demanda de algún sector político partidario, bueno, esto ya desnaturalizó una política que era correcta. De hecho, particularmente en este tema se han creado un conjunto de universidades en contra de la opinión de todas las universidades nacionales. Entonces, digo, eran situaciones muy difíciles de explicar. Te referís básicamente al fin del ciclo, porque produce un aumento de universidades nacionales a través de leyes del Congreso, no iniciativa del Poder Ejecutivo, pero que ni siquiera contaron con dictámenes del CIN, ni siquiera esperaron lo que marca la Ley de Educación Superior. Exactamente, yo creo que hay, por señalarte, 4 acciones que son determinantes para el sistema universitario y que en todos los casos se actuó en contra o no se le pidió opinión al Consejo Interuniversitario. Una, un conjunto de creación de universidades que realmente la única explicación que uno puede encontrar es la cuestión del territorio y la relación político-partidaria de ese territorio. El CIN, por unanimidad, ha estado en contra de muchas de estas creaciones, o sea, no una cuestión parcial. Otro tema fue el convenio colectivo de trabajo con los docentes, donde después de más de 4 años de discutir un convenio colectivo, se hace un decreto y no se incorpora ninguna de las visiones de todas las universidades nacionales, o sea, se hace a espaldas del sistema universitario. En este caso, perdón que te Sí. interrumpa, se homologa a través de un decreto un convenio colectivo de trabajo que tuvo 4 años de negociaciones, en donde había
una cuestión central que se denominaban las reservas estatutarias, o sea, se resguardaba la autonomía según los contenidos de los estatutos y en base a eso se hacían reservas al cumplimiento de algunas de las cláusulas del convenio colectivo de trabajo. Sí, de hecho... nadie todavía no entiende esa omisión, pese a que el SIN publica un fascículo del convenio tapas azules con las reservas. Tal cual. Porque, digamos, en términos concretos es que la UNOVA, que tiene 10.000 estudiantes en el medio de la provincia de Buenos Aires, tiene el mismo convenio de trabajo que la Universidad de Buenos Aires con 300.000 estudiantes y con las complejidades y distinciones institucionales que tienen. Entonces, bueno, esto realmente ha resultado inexplicable, salvo por la relación entre el gobierno y los sindicatos docentes, digamos. Es lo que uno puede apreciar. Después está el tema... Pero antes de cerrar, recordemos que incluso hay interpuestos acciones judiciales por supuesto, respecto de varias cerrado. Universidades nacionales. No, tal cual, no es un tema cerrado, porque además creo que realmente ha sido muy disvalioso. Insisto, se trató de construir y lograr consensos durante mucho tiempo y se resolvió unilateralmente, porque en definitiva solo se atendió a una de las partes del convenio. Otro tema es la última reforma de la Ley de Educación Superior de diciembre del 2015, que también durante una década hemos sido convocados desde el SIN y desde las universidades a distintas discusiones, a distintos ámbitos en el Congreso de la Nación por distintas iniciativas de legisladores, tanto sean diputados como senadores, y nos enteramos por el boletín oficial de una reforma que entre gallos y medias noches supone avances de muy dudosa factibilidad, porque por supuesto no tiene ningún reflejo con establecimiento de políticas concretas, es más un desideratum genérico y en algún caso yo creo que de un tinte electoralista y oportunista. Entonces también nos desayunamos que en el final de todo este proceso terminamos con una modificación a la Ley de Educación Superior sin ninguna consulta a espaldas de la comunidad universitaria, que también realmente pone un negro allí, un punto que se podría haber evitado, porque efectivamente habíamos discutido mucho, habíamos avanzado en consensos y sin embargo privó esta situación que, insisto, salvo por la cuestión electoral, es muy difícil de explicar. En términos específicos, algunos de los puntos de la ley, como el ingreso irrestricto, nadie discutía la gratuidad, pero el ingreso irrestricto tal como está planteado fue rechazado en reuniones del SIN respecto a proyectos anteriores de la misma diputada nacional que lo contenía. Sí, de la forma que está planteado, estoy diciendo, porque es parte de la historia de la Universidad Argentina la más amplia incorporación y la masividad como un criterio de igualdad de oportunidades, de democratización, que no está en discusión. Bueno, algunos otros que han pasado en estas entrevistas ante la consulta de ¿era necesaria? Yo creo que es necesaria... No, esa ley. No, pero además realmente generó más problemas que soluciones, honestamente. Y también está judicializada. Sí, por supuesto. Hay varios juicios que incluso tienen dictámenes de Cámara a nivel de segunda instancia de violación de la autonomía universitaria. Pero por eso digo, no solo por el contenido, ¿no?, sino también por el procedimiento. Completamente a espalda de toda la comunidad universitaria, una modificación de una ley es realmente increíble. Entonces, bueno, son todos rasgos que realmente hacen que ha sido un final muy disvalioso y puntualmente en el cierre de ese ciclo. ¿Qué sería el cuarto punto? El cuarto punto, que es el tema presupuestario. Nosotros, por supuesto, el Congreso de la Nación tiene las atribuciones para establecer criterios y generar preponderancia de temas, a impulsar carreras o universidades, etcétera. Y esto más o menos iba sucediendo, pero en un tono de armonía, digamos. El final ha sido muy disvalioso, ya con rasgos de arbitrariedad muy manifiestos respecto a crecimientos presupuestarios a universidades que finalmente terminaron siendo refugios de funcionarios
y medidas también por parte del Poder Ejecutivo respecto a establecer contratos, programas o directamente asignaciones presupuestarias completamente por fuera de toda lógica que no sea, insisto, la relación político-partidaria, que desnaturalizó completamente el presupuesto universitario. O sea, ahora estamos en una tarea de volver a darle algún orden y previsibilidad. Y estos 4 temas un poco explicitan un avance sobre la autonomía de las universidades, sobre criterios de que efectivamente cada uno en su territorio pueda desarrollar políticas de mediano y largo plazo consistentes y que, insisto, no quitan nada, ni que el Poder Ejecutivo ni el Congreso de la Nación tomen iniciativas, que por supuesto para eso están, pero ahora, también dar previsibilidad a las instituciones para su desarrollo. Lo que resulta saliente es que estos 4 oscuros que mencionás ocurren desde el mes de julio al mes de diciembre del 2015, en un periodo de 6 meses para 12 años de gobierno de Néstor Kirchner, 4 años, y Cristina Fernández de Kirchner, 8 años. O sea, en 12 años que están lo que podríamos llamar los claros, sí, aparecen los oscuros en 6 meses. Creación de universidades sin consulta previa al CIN, ni siquiera, ya no decimos de respeto a un dictamen que pudo haber sido negativo, seguro, pero no es vinculante, pero en algunos casos sin dictamen, o sea, violentando lo que marca la ley. Segundo, como dijiste vos, lo del convenio colectivo de trabajo, que fue, no quisiera adjetivar, pero espantoso omitir 4 años de negociaciones y un anexo sobre las reservas estatutarias. Tercero, el tema de los fondos. Cuarto, la ley innecesaria. Así es. Ahora los claros, porque también veamos también los claros, porque es el balance al cierre de esta etapa histórica, ¿no? Sí, yo creo, en primer lugar, el desarrollo territorial, que como dije al principio, cada provincia tenga una universidad, era increíble que no lo tuviéramos, y de hecho vemos cómo cada una de ellas se ha afianzado muy rápidamente y han generado proyectos que, por supuesto, desde el CIN, que somos observadores más cercanos, los apreciamos y vemos la consistencia que tienen, pero también cómo en las comunidades se defienden estos procesos universitarios, y esto también es un punto muy relevante. La otra cuestión yo creo que es que se planteó la educación y la educación superior como una política de Estado. Nosotros veníamos en los inicios de los 2000 con la propuesta de un ajuste por parte de López Murphy respecto justamente a las universidades. O sea, sí, bajar los salarios. Tal cual. Entonces digo, fue realmente en ese sentido el día y la noche, y todo el periodo del kirchnerismo en términos salariales ha tenido una respuesta consistente a lo largo de todo el periodo. Y en algún caso tuvimos algún desbalance respecto de gastos y salarios, pero en todo caso por el empuje que tuvo el ítem salarial. Después yo también creo que el impulso que se le dio al Ministerio, a la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, también tiene un eco fundamental en las universidades, que aparecíamos muchas veces en solitario en un debate con el CONICET o con alguna institución, porque esta creación del ministerio también vino de la mano de un impulso a la ciencia, la tecnología y la innovación. Digo, hubo muchas iniciativas del gobierno en relación a estos temas, donde las universidades hemos podido participar en la mayoría de ellos. O sea, yo creo que... la política de becas también, ¿no? Sí, bueno, hay una política de becas de la extensión universitaria en el sentido de la inclusión, pero también de acercar las universidades a las problemáticas sociales, que también ha sido de alto impacto. Yo por eso creo que el balance histórico va a ser positivo, sin dudas, pero tenemos todavía los que estamos gestionando muy cercano este final que fue disvalioso. En ese caso, y ahora es una pregunta en tu carácter de presidente del CIN, empezamos una nueva etapa, hay un cambio de gobierno, es un cambio drástico desde el punto de vista de los enfoques políticos, ideológicos y de la política pública. ¿Cuál es, desde tu mirada, algo de desafío que tenemos por delante? Sí, yo creo que hubo un momento de incertidumbre que estamos tratando de dejar atrás,
porque efectivamente hay un cambio de época, y las universidades, más allá de las dificultades, discursivamente estábamos en el centro de la escena. Y esto se corrió, no estamos en el centro de la escena, de hecho el discurso de educación tiene que ver con la educación inicial o aún la preinicial, y bueno, estamos creo que en un momento de este cambio, entre lo que no se va y lo que no llega, y nosotros tratando de, por un lado, consolidar lo mejor de las políticas de esta década que estamos dejando atrás. Volver a discutir sobre ingreso, arancel o las políticas sociales, etcétera, sería un retroceso fenomenal. Y hay que ocupar tiempo aún en estos días para que todo esto quede claro. La segunda cuestión a develar respecto al incertidumbre es que más allá de lo que uno pueda opinar de las iniciativas del gobierno anterior, todas estas tienen que ser llevadas adelante. Hay compromisos institucionales que hay que llevar adelante y esto no puede estar en discusión. Y finalmente yo creo que hay que avanzar en algunos criterios que nosotros hemos planteado en el conjunto de las universidades, que tienen que ver con devolver mayor autonomía a las universidades, discutir la pertinencia también, no solo desde lo territorial, sino también de los temas que las universidades deben llevar adelante, y todo esto en un proceso de calidad. O sea que, de alguna manera, este ciclo inaugurado por el kirchnerismo, donde la inclusión fue un gran tema, también incorpore la discusión de la calidad. O sea, que tengamos universidad para todos y que esa universidad para todos también sea de calidad. Yo creo que hacia allí está yendo la discusión del sistema, y que va a depender mucho del sistema en este caso, que efectivamente podamos hacer oír nuestra voz y traducir esto en acciones. Porque yo creo que está abierta la cuestión política, el Congreso de la Nación es un lugar donde se puede ir a discutir y donde se pueden lograr acuerdos en temas institucionales. Así que bueno, creo que tenemos más responsabilidades en dirección a este rumbo que es el que ha planteado el Consejo y si me permitís incorporar un punto a la agenda, es cómo se logra que universidades de tamaño mediano y pequeño del interior del país puedan tener un despliegue que a veces queda obturado por la presencia de las grandes universidades, que hasta incluso tienen alguna ventaja de localización, de estar en la ciudad donde está el poder. Tal cual. Nosotros, bueno, muy concretamente, hay una visión del común, digamos, pero que el gobierno replica respecto a la centralidad de la Universidad de Buenos Aires en torno al sistema universitario. Y por supuesto es un principal actor, nadie va a negar a la Universidad de Buenos Aires, pero la riqueza del sistema de educación superior público argentino está dado por el conjunto de universidades. Y yo creo que hay mucho más para avanzar allí y para tener realizaciones concretas que seguir pensando en tener una gran universidad y prestigiosa, que son indispensables porque creo que empujan al conjunto del sistema. Pero como vos decís, hay que balancearlo y hay que prestar mucha más atención porque, en definitiva, va a ir de la mano también del desarrollo de esos territorios, de las posibilidades de las sociedades más alejadas, que va a ir de la mano de sus universidades, naturalmente. Incluso, y para concluir, el plan de Ciencia y Tecnología 2020, si uno ve los logros alcanzados, puede apreciar claramente que uno de los objetivos y metas, que era un desarrollo regional, científico y tecnológico más equilibrado, no se logró. Bueno, por eso creo que hay que insistir en eso, y lo que te planteaba Juan Carlos era, yo creo que está también en nuestras manos, o sea que ahora no hay alguien que nos está diciendo todo el tiempo, vamos para acá, hacemos esto, etcétera. Está abierta la cuestión. Y yo creo que hay un desarrollo y una madurez en el sistema universitario para poder incidir positivamente en estas políticas. Gracias, Guillermo. No, gracias a ustedes.